como siempre, no sé qué le pasa ahí. Cámbialo. Vamos a poner ahí. Ese puede ser que daba problemas tanto. Hola, empezamos otra vez. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos por venir a otra sesión de Ciencia en el Boulevard, que como siempre digo, me llena de orgullo y sobre todo satisfacción que se llene esto para escuchar. Perdón. Los nervios. Para la de ciencia. Y me llena de mucha alegría pues tener hoy aquí con nosotros a uno de los organizadores, a una de las mentes que perpetraron la idea de Ciencia en el Boulevard, como es Enrique Fernández Borja, o como otros lo conocéis como Cuentos Cuánticos, porque en mi opinión, que alguien puede pensar que no es objetiva, pero lo es uno de los mejores divulgadores en física, en español que tenemos, y está aquí en Sevilla con nosotros y además organiza esto. Doble satisfacción. También quiero aprovechar, ya que estáis aquí, para cantar las proezas de la Universidad de Sevilla, porque si no sé si lo habéis oído o lo habéis leído, pero ya ha sido noticia que en el informe Taiwán la Universidad de Sevilla, junto con la de Granada, han quedado en las primeras posiciones respecto a las universidades españolas en matemáticas. O sea, ¡Bravo! Para sacamos matemáticas de la Universidad de Sevilla. Y para que se vea que en Sevilla, aparte de cantamos bien, que cantamos muy bien, y de ponernos muy densos los capirotes, pues también sabemos hacer cosas como esta. Bueno, ya no me enrollo. ¿Quieres que me calle ya? No. Bueno, pues Enrique, originalmente esta charla se anunció hace dos semanas, porque esto se emite cada 2 semanas, se hace cada 2 semanas, pues anunciamos una charla que se llamaba Mecánica Cuántica para Ciudadanos. Si el partido o con mayúscula o con minúscula, pero como él es como es y es tan camaleónico y resulta que han dado el premio Nobel a unos señores que han descubierto la oscilación, bueno, lo diga él, para no hacer spoiler, algo de los neutrinos, pues le hemos pedido que muy amablemente y bajo amenaza que cambiara la charla, que nos explicara de qué va eso de los neutrinos, que es lo que lo tenemos por todos lados, para que pudiéramos entender un poco qué son esas partículas y por qué se le ha dado un premio Nobel a estos señores que han descubierto la oscilación, eso que lo explique. Y así pues que todos nos vayamos de aquí con una cierta cultura general y que no seamos como el presidente de nuestro gobierno, que vayamos por ahí diciendo eso de los neutrinos son esas cosas que caen, que están cayendo todo el rato, pero nadie sabe por qué, y nos va a explicar por qué caen los neutrinos, ¿no? Y bueno, aparte que el presidente del gobierno posiblemente piense que un neutrino es un jugador de la Juve. Bueno, me callo y lo digo. Un aplauso. Sí, Hola, ¿se escucha? No. ¿Se oye por detrás? Hola, sí, ahora sí. Bueno, pues nada, después de esta corta y breve introducción de Clara, pues eso, voy a hablar de neutrinos. Entonces, no voy a hablar de neutrinos. Cambiamos de... ¿Qué pasa? ¿Transparencia? Venga. Sí, es que es el que te lo ha regalado la universidad. Este me lo ha arreglado la Universidad de Sevilla. Ahora, ya. Eso es la mía. Guay. Pues nada, voy a hablar de neutrino, y el neutrino es la partícula, después de los fotones, que son las partículas de luz, es la partícula más abundante de aquellas que conocemos y de las que nos rodean. Y de hecho, si veis aquí, pues el bichito ya ha acumulado 4 premios Nobel
porque es un cúmulo de sorpresas y estamos aprendiendo una barbaridad de cosas de esta partícula, que veréis que es un poco crazy, que ya me ha quedado. ¿No se escucha nada? No sé dónde ponerme esto ahora. ¿Y ahora se escucha? No se escucha. Bueno, pues ¿Estamos subiendo eso o qué? bueno, pues gracias por venir. Que se ha ido. Una vez que no tiene pila. Hola, sí. 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 Sí, ahora. Pues nada, ¿se oye? Sí, hola. No, ahora, sí, ahora. Guay. Tengo que potenciar la voz. Bueno, pues como iba diciendo, los neutrinos son las partículas, las segundas partículas más abundantes de las que nos rodean. Aproximadamente, sí se escucha, ¿no? Aproximadamente nos están pasando alrededor de 61.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado en estos momentos. Pero no pasa nada. Eso nos pasa todas las horas. Así que no hay que preocuparse. Si alguien tiene hipersensibilidad a los neutrinos, que lo diga. Hemos traído micrófonos homeopáticos. Ahora. Sí. Magnífica infraestructura. Se lo hemos chuliceado a la universidad. Ya. Esto a Ángel Martín no le ha pasado. Mira, pasó. Sí, ahora. Sí, ahora. No, ahora. Sí. Va bien. Eso está mal, cambia las pilas. Nada, retomamos a ver cómo... investigamos por qué las partículas. Sí, porque hay... Lo voy a dejar así. No. Sí, ahora. Guay. Bien. No toquéis nada. Yo no me muevo. Bueno, amigos, nos vemos dentro de 2 semanas. No sé por dónde ir. Por los millones. Da igual. Venga, voy ya. Voy a proyectar la voz. Bueno, pues eso, lo que iba diciendo. Se están atravesando una barbaridad de neutrinos. Y guay. Bien. Y bueno, vamos a seguir. Y lo que tenía pensado hablar ahora está funcionando bien, gracias a Dios, es sobre la materia que nos compone. Aproximadamente ahora mismo, después de unos 100 años estudiando la composición de la materia, lo que tenemos es ahora una visión de lo que se llama el modelo estándar de partículas. Es que si se va y se viene, yo me escucho con eco y me pongo nervioso. Ahora, bueno, guay. ¿Se escucha bien? Guay. Entonces, básicamente de lo que estamos hechos nosotros, que son protones, neutrones y electrones, están en esta columna de aquí. Los protones están hechos de 2 particulitas que están dentro, que son los quark up y down, y luego tenemos el electrón que está dando vueltas alrededor de los núcleos para formar los átomos. Y luego la naturaleza, no sabemos muy bien por qué, pero se han empeñado en hacer copias de esas partículas a las que podemos acceder y podemos verlas cuando hacemos experimentos de muy alta energía, que son pues el resto de quarks, que son unas partículas además que tienen la propiedad de que se atraen mucho sufriendo una cosa que se llama la interacción fuerte. Se atraen tanto de hecho de que actualmente no podemos sacarla de las partículas que componen, por ejemplo protones y neutrones, no podemos aislar un único quark. Siempre lo tenemos que ver dentro de las partículas que están hechas por esos bichos. Y luego tenemos estos de aquí abajo, que son los leptones, que son unas partículas que no sienten esta interacción fuerte, solo sienten el electromagnetismo porque están cargados. Estos de aquí abajo están cargados, son el electrón, el muón y la partícula tau,
El muón y el tau son dos partículas que son esencialmente idénticas al electrón, solo que están un poquito metidas en carnes, pesan unas 200 y 1000 veces más que el electrón, pero todas las demás propiedades son exactamente las mismas. Y como veis aquí, pues tenemos estos tres amigos que son los tres neutrinos. Y ahora veremos por qué, pero tenemos tres clases de neutrinos, el que se llama neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino muón y tauónico. Y luego tenemos estas partículas que son las encargadas de transmitir las interacciones entre el resto de partículas. El fotón es el que se encarga de transmitir la interacción entre cargas eléctricas y les dice, oye, tengo una carga positiva, emite fotones y si hay una carga negativa por allí cerca, recibe esos fotones y sabe que se tiene que atraer. Estoy hablando un poco laxo, en realidad nadie sabe nada, esto pasa porque sí y punto, pero ya me entendéis. Entonces, el fotón se encarga de transmitir esa interacción electromagnética y aparte de eso, pues es la partícula que conforma la luz. Y luego tenemos... Vaya, ahora sí funciona. Y luego tenemos los gluones, que son las partículas, estas partículas son las que se encargan de pegar entre sí a los quarks en lo que se llama la interacción fuerte. Y son un pegamento de verdad muy potente. Es tan potente que los protones se pueden agrupar en los núcleos, aunque como todos sabemos los protones tienen cargas positivas, se deberían de repeler. Pero resulta que los gluones dominan esta interacción y un residuo de esa interacción es tan fuerte que es capaz de pegar los protones dentro del núcleo. Bien. Y luego tenemos estas dos partículas que son el bosón W y el Z. Del bosón W tenemos dos versiones, uno que está cargado positivo y otro que está cargado negativo, y el Z que es neutro, que tienen la manía de coger y si interaccionan con alguna de esas partículas lo que hacen es cambiar la identidad. Por ejemplo, si tenemos un quark down de estos e interacciona con uno de estos bichos, lo que hace es que se cambia un quark up. Y así sucesivamente. Es la interacción que se llama interacción débil y que es responsable de algunas reacciones nucleares como las que vamos a ver ahora dentro de un segundo. Y por supuesto tenemos el bosón de Higgs, que creo que hablamos... ¿No se oye nada? Se va yendo de un lado para otro y es más incómodo. Mejor sin micro, creo yo. Sí. ¿Mejor sin micro? Sí. ¿Para el que bien? ¿Vale? Espérate, voy a hacer una... ¿Puede ser que sea las pilas? Sí, ahora, todo el rato no. Sí, ahora, bueno, puedo hablar aquí. Bueno, y tenemos, entonces luego tenemos el bosón de Higgs que es la manifestación de una cosa que se llama el campo de Higgs, que tiene la manía de darle masa al resto de partículas a través de interacciones y que el resto de partículas, según cómo se relacionen con este campo de Higgs, adquieren una masa u otra. De esto hablamos en su momento, lo podéis ver la charla ahí en el blog que tenemos. Pues muy bien. Ahora, cuando hablamos de partículas, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la imagen que todos tenemos en la cabeza? Bueno, pues si cualquiera coge un libro de física verá que nos dirán las partículas no son bolas, no son canicas, son unas cosas que no sabemos la posición, no sabemos la velocidad, no podemos seguirlas, bla, 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 bla. Muy bien, todo eso está muy bien, pero cuando yo hablo en términos de partículas, realmente lo que estoy pensando es una cosa así. Es una canica. Ahora, eso sí, tiene una particularidad y es que esa canica le puedo poner etiquetas. Y entre muchas etiquetas que puedo ponerle está la masa, el spin, que es una propiedad cuántica de la cual no vamos a hablar ni nos vamos a meter en faena, y luego le puedo poner cargas, carga eléctrica, carga de la interacción fuerte, carga de la interacción débil. Las cargas son simplemente las características que tienen las partículas que le permiten originar y sentir las interacciones. Así que una partícula para nosotros es como una percha donde vamos colgando etiquetas. Esto, sobre todo para los que estén estudiando física, pues cuando uno estudia partículas, lo que le sueltan así de entrada o al final o al principio de una sesión dolorosa de clase es que las partículas son representaciones irreducibles del grupo de Poincaré. Todo eso está muy bien, pero al final lo único que uno tiene que tener en cuenta es que las partículas tienen masa, tienen spin y tienen cargas. Es decir, son pelotitas que se le pueden meter etiquetas. Y ya sé que no son pelotitas, pero no conozco a nadie que no piense en partículas en términos de pelotitas. Así que nada, así. Pues así que cuando hablas de pelotitas, no, de partículas, todos pensaremos en pelotitas. Y ahora vamos a tratar sobre un tema interesante, y es que los físicos, no sé, esto seguro que os lo han contado 1000 veces, por ejemplo, eso de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que si yo empiezo con un proceso que tengo 100 unidades de energía, pase lo que pase ahí, al final tengo que tener 100 unidades de energía.
porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, pero eso, ¿por qué es? ¿Por qué a los físicos les gusta, físicos y físicas, entendedme, por qué nos gusta tanto lo de la conservación? ¿Es por un capricho? Pues en realidad no. Imaginemos que nosotros abrimos un libro de texto de física y nos dan la siguiente ley física. Los lunes, miércoles y algunos viernes, el periodo de un péndulo depende de la longitud de la cuerda y del valor de la gravedad. Eso sí, la gravedad duplicará, o no sé, cada 3 viernes y cada 5 lunes, la gravedad pasa a ser repulsiva. Claro, todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Esto qué ley física es? Esto no tiene ningún sentido, porque si no tengo una regularidad, ¿qué ocurre? Pues muy bien, ahí está la clave, muchachos. Si uno se pone a freír un huevo, que al fin y al cabo es un proceso físico-químico, espera que si repite los mismos pasos, siempre obtenga el mismo resultado. Entonces es muy importante que uno tenga en mente que si yo hago un experimento ahora y obtengo un resultado, si lo repito dentro de 3 horas en las mismas condiciones, obtendré el mismo resultado. Si lo hice ayer en las mismas condiciones, he obtenido el mismo resultado. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que la física no puede depender del instante de tiempo donde yo elija estudiar la física. Porque si no, esto sería no se me ocurre nada. Ciencias sociales. Entonces serían ciencias sociales, efectivamente. Muy bien. Yo no quería decirlo, pero eso es. Entonces, ojo, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque lo que uno espera es que la física, esto es muy poético, la física sea la misma hoy que mañana, que ayer y que siempre. La física es para siempre. Y entonces, si eso es así, y uno introduce esa condición escrita en términos matemáticos, que son todo lo bonito que queramos, aparece una cantidad que nosotros hemos convenido en llamar energía, que además se conserva. Es invariante, o sea, es constante a lo largo del tiempo. Es decir, que cuando uno dice la energía se conserva, no significa que tú te has inventado una cosa que se conserva, significa eso, en nuestra mente es que la física es la misma en todos los instantes de tiempo. Y otra cosa más, cuando decimos que el momento se conserva, es porque la física tiene que ser lo mismo. Si yo hago un experimento en este punto, que si lo hago en aquel, que si lo hago allí fuera, que si lo hago en el polo sur, que si lo hago en el polo norte. Si lo repito en las mismas condiciones, tengo que tener los mismos resultados. Y entonces eso se traduce en que hay una cantidad que hemos llamado momento que se conserva. Y evidentemente, si uno hace un experimento en esta orientación, en esta orientación o en esta orientación, tiene que salir lo mismo. Y entonces aparece una cantidad conservada, que es lo que se llama el momento angular. ¿Veis? Esto es requerimientos muy básicos de la física. Es, joder, la física tiene que ser la misma para todos, en todas las direcciones, en todas las posiciones y en todos los instantes. Si uno impone eso, aparecen cantidades conservadas. Y eso es guay, porque nos permite seguir los procesos físicos. Y eso, además, fue obra de esta señora, que es Emmy, tiene varios nombres, es Noether, Nether, etc. Si estáis estudiando física os vais a hinchar porque hay un teorema que os vais a tener que aprender sí o sí, y ya está, y además es piedra angular de toda la física, porque demuestra que esto que estamos diciendo, que si la física es la misma en todos los instantes de tiempo, aparece la energía y es una cantidad conservada, etcétera, etcétera. Con lo cual, los requerimientos de conservación no son caprichosos, sino que son requerimientos muy básicos de la física. Muy bien. Ahora, una cuestión es que en nuestro universo las leyes que operan no son las leyes que nosotros vemos a diario. A niveles muy íntimos de la materia, lo que opera de verdad es la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es un pasote, porque literalmente es magia. Y esto no es para que ahora diga, ah, sí, yo hago curaciones cuánticas. Mal, huye, sal, corriendo. Ah, te van a matar, te van a quitar el dinero. No. Es mágica en el sentido poético de que en mecánica cuántica se permiten, no solo se permiten, sino que de hecho se construye toda la teoría así, porque permite la aparición y desaparición de partículas. Las partículas que están aquí desaparecen, hay una determinada probabilidad de que desaparezcan y aparezcan otras cosas. Esos fenómenos son permitidos o prohibidos en función de ¿qué? De que se verifiquen las conservaciones de determinadas cantidades, como por ejemplo la energía. Así que pongamos un ejemplo. Si yo tuviera un neutrón aquí y fuera una pelota gorda aquí, aproximadamente a los 8 minutos habría una alta probabilidad de que ese neutrón se transformara, desapareciera y apareciera en su lugar un protón, que es otra partícula. Ahora bien, ¿eso lo permite la conservación de la energía? Pues bueno, aquí he puesto unidades de energía que básicamente, si yo tengo el protón aquí parado, la energía que tiene es su masa, porque como nos dijo el amigo Alberto Einstein,
pues la masa es una forma de energía, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí una partícula, pues ahí lo único que tengo es su masa. Ahora, ¿qué ocurre? Si desaparece el protón, desaparece el neutrón y aparece un protón, pues veamos. Aquí he puesto los números simplificados porque los números medidos experimentalmente son esos y son bastante feos. Y veamos, aquí parto de 939 unidades, 939, y desaparece y aparece una cosa con 938. La energía me dice, por mí, ok, este proceso es válido porque ahí no se vio la energía. Es cierto que el neutrón tiene un poquito más energía que el protón, pero eso se solventa fácil. Si aparece el protón y empieza a moverse, tendré su masa más la energía por movimiento, con lo cual si sumamos las dos, seguro que obtenemos la energía inicial, esta, ¿guay? Así que por conservación de la energía, este proceso mola. Pero hay un problema gordo, ¿cierto? Y está ahí. Si eso es el neutrón y se convierte en un protón, que se convertirá en un momento, pasa una cosa, el protón tiene carga 0 y aparece una partícula con carga más. Desgraciadamente, la carga eléctrica también es una cantidad conservada. Con lo cual, si parto de una situación con carga 0 y aparece una cosa, desaparece esa y aparece una cosa con carga más, la carga dice, ojo, este proceso no está permitido. Pero no pasa nada, amigos. ¿Por qué? Porque tenemos partículas muy ligeras con carga eléctrica negativa que justo compensa la carga del protón. Y entonces el proceso podría ser así. Que el neutrón desapareciera y en su lugar aparezca el neutrón desaparezca y aparezca un protón y un electrón. El protón y el electrón tienen la misma cantidad de carga pero opuesta en signo. O sea que si sumo estas dos cargas, el resultado es 0. Eso, ok, porque parto de 0 carga y acabo con 0 carga, ¿vale? Y ahora sumemos las energías. Este tiene 939.6 y este tiene 938 y este tiene 0,5 en esas unidades. Con lo cual, si sumamos estas, todavía es cierto que se puede verificar la conservación de la energía. Y también se verifica la conservación de la carga. Y para los que seáis muy frikis del tema, también se verifican todas las demás leyes de conservación, incluida la del spin. ¿Vale? Con lo cual este proceso es real. De hecho, es real que uno tiene protones y al cabo de un tiempo, tiene neutrones y al cabo de un tiempo esos neutrones desaparecen y aparecen protones y electrones. ¿Guay? Pues muy bien. Ahí. Y entonces vamos a la reacción beta nuclear o nuclear beta. Esto esencialmente son núcleos que emiten electrones. Lo que pasa es que cuando se descubrió alrededor de los años 30 del pasado siglo, dijeron, se verifica, esto aparece en unas partículas aquí que no conocemos, ¿qué nombre le ponemos? Ponle beta, guay, ¿vale? Porque le ponían siempre nombres de partículas en griego, no sé por qué, pero ahí está, partículas beta, que hoy sabemos que las partículas beta son electrones. Entonces, vamos a repasar un poco de esto que nos ha dado a todos, el que más y el que menos, malos ratos, es la tabla periódica. ¿Cómo se organizan los elementos químicos en la tabla periódica? Muy fácil, tenemos los átomos son eléctricamente neutros y los átomos están compuestos de un núcleo que tiene protones, que es positivo, y electrones que están por ahí pululando alrededor. La carga de los protones de un núcleo y la de los electrones compensa exactamente, por eso los átomos en general son neutros, a no ser que le arranquemos electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a lo que llamamos hidrógeno es porque tiene un protón, es decir, un átomo con un protón es un hidrógeno, y todo lo que tengan un protón es un hidrógeno. El helio tiene 2 protones, con lo cual todos los átomos con 2 protones son helio, y así sucesivamente. Y nosotros nos vamos a concentrar en el carbono y el nitrógeno. El carbono, llamamos carbono a todos los átomos que tienen 6 protones en el núcleo, y llamamos nitrógeno a todos los átomos que tienen 7 protones en el núcleo. Ahora bien, también tenemos otros amigos dentro de los núcleos, que son los neutrones. Muy bien. ¿Qué pasa con los neutrones? Pues que están ahí, más o menos, pegados y tal. Si uno es carbono, lo usual es que haya 6 protones y 6 neutrones, con lo cual hay 12 partículas nucleares. Es lo que se llama el número másico, pero bueno, 12 partículas nucleares. Pero puede ser que haya carbonos que tengan 7 neutrones, con lo cual tendríamos 7 protones más 7 neutrones, tendríamos, 6 protones más 7 neutrones, sería el carbono 13, porque hay 13 partículas en el núcleo. Y luego tendríamos otra opción, y es que haya 6 protones, porque es carbono, pero 8 neutrones, con lo cual tendríamos el carbono 14, porque hay 14 partículas en el núcleo. Eso es lo que se llaman los isótopos del carbono. Sorprendentemente,
el carbono 12 y el carbono 13, pues tú los tienes ahí per secula seculorum y no pasa nada, son esos carbonos, son estables. Pero luego tenemos el carbono 14, ay amigo, el carbono 14 no es estable, se desintegra, y se desintegra convirtiéndose en nitrógeno. ¿Por cómo se ha podido convertir algo que tenía 6 protones en nitrógeno que tiene 7? Pues convirtiendo un neutrón en un protón, con lo cual se tiene que emitir, ¿qué? Un electrón, para que la carga se conserve. Fenómeno. Entonces, la imagen que tenemos es esta. Tenemos un carbono 14 que uno de sus protones se transforma en protón y emite un electrón. Muy bien. Los amigos que estaban estudiando esto en sus ratos libres dijeron: vamos a medir la energía del electrón que sale, o de la partícula beta que sale, decían ellos. Y entonces pensaron lo siguiente: si yo tengo el mismo átomo donde se produce el mismo fenómeno y aparece la misma partícula que es el electrón, ¿qué ocurrirá con la energía? La energía de todos los electrones que salgan aquí, ¿cómo tiene que ser? La misma, porque es el mismo proceso, se emite la misma partícula, con lo cual aparece y el electrón tiene que tener la misma energía. Con lo cual se pusieron a medir las energías de todos los electrones que salían de una muestra. ¿Y qué esperaban obtener? Esperaban obtener esto. Aquí ponían el número de electrones que salían y aquí a la energía que salían. Y lo que decían es: todos tienen que salir, pues todos los electrones que salgan tienen que salir a esa energía, todos a la misma, por conservación de la energía. Básicamente es el mismo proceso, tiene que tener la misma energía. Pero ¿qué ocurrió? Que se pusieron a medir los campeones. Estos eran todos hombres, estábamos en los años 30. Alguna mujer también estuvo involucrada en el tema. Alan Curie, por ejemplo. Solo tiene 2 Nobeles, la muchacha. De física y de química por algo de física. Pero no importa. No importa, es que no le podían dar 2 veces el de física. Entonces, ¿qué encontraron? Pues encontraron que los electrones que salían no salían todos con la misma energía, sino que unos cuantos salían con esta, otros salían con esta, otros salían con esta, y ninguno prácticamente salían con la energía que esperábamos. O malo. ¿Por qué? Porque o bien no entendíamos ese proceso nuclear, o bien la conservación de la energía se va al traste, no se conserva la energía. Pero a grandes males, grandes soluciones. Y entonces lo que ocurre, ¿qué es? ¿Qué se nos ocurre? Pues ahora en el siglo XXI, a cualquier estudiante que se le pregunte sobre esto dirá: eso es porque hay otra partícula que se lleva el exceso de energía que le falta al electrón. Es decir, si un electrón sale con esta energía, se ha emitido otra partícula que se lleva pues de aquí hasta aquí, toda esa. Entonces, eso se ve ahora, se visualiza con esta cosa de aquí. ¿Y qué partícula es esa que se emite a la vez que el electrón? El neutrino. ¿Por qué? ¿Por qué se llama neutrino? Porque no puede tener carga eléctrica, porque aquí la carga eléctrica ya se conserva, con lo cual la carga que se emita tiene que ser 0. ¿Vale? Además, por cuestiones de esta reacción no puede tener mucha masa. De hecho, las presunciones iniciales es que la masa era 0 de esa partícula, igual que el fotón, y cuando se dice masa 0 no hay que ponerse: oh, ¿cómo puede ser? Masa 0 significa que es una partícula que se mueve a la velocidad de la luz. Punto pelota. La velocidad de la luz es la misma para todos. Una partícula con masa 0 se mueve a la velocidad de la luz, no se puede ni acelerar ni frenar, siempre se mueve a esa velocidad en el vacío. ¿Vale? Masa 0 de las partículas significa que se mueven a la velocidad de la luz. Ya está, no hay que darle más vueltas. Fin de la historia. Lo que pasa es que resumimos en: eso tiene masa 0. Por no explicar, eso es una partícula que todo observador vería a la misma velocidad, que coincide con la velocidad de la luz en el vacío. Amigos, eso es muy largo de decir, no cabe en un tuit, con lo cual reducimos a masa 0. ¿A quién se le ocurrió esta maravillosa idea? Pues se le ocurrió a un alemán de malas pulgas, que era un tal Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli es uno de los campeones de la física del siglo XX. Era un campeón porque a los 14 años escribía artículos técnicos de relatividad especial explicándole a los físicos cómo iba eso de la relatividad especial, porque él decía: no se está quedando claro, ya lo explico yo. De hecho, este señor tenía muy clara cuáles eran las prioridades en la vida. Entonces, a este señor se le invitó, cuando esto fue un problemón, esto se mandaron cartas a todos los las grandes mentes, a Madame Curie, a Einstein, al Pauli, a todos los grandes popes
mundiales del campo, le dijeron, oye, que aquí falta energía en la desintegración beta, ¿qué hacemos? Y entonces dijeron, pues nada, nos vamos a juntar en Tübingen. Tübingen, pues, no sé, Benidorm, Torremolinos, Tübingen, en fin, sitios turísticos. Y vamos allí a resolver el temazo este de por qué es así. Entonces, el Wolfgang Pauli, que también es conocido como el señor Don Eben Ron, y ahora contaré por qué, es este señor, pues este señor envió una carta a los colegas que se iban a reunir en Tübingen. ¿Y por qué se llama Not Even Wrong? Que es ni tan siquiera está mal. Esto cuenta la leyenda que estaban en una conferencia donde alguien estaba proponiendo una teoría y este tío le dijo, eso ni tan siquiera está mal. Es decir, era un crack, este no tenía ningún problema en decirte, oye, eres imbécil. Porque comparado con él, todos eran imbéciles. De este tipo de personajes, alrededor de los años 20 del pasado siglo, los padres de la mecánica cuántica, había unos cuantos angelitos que eran así. Las reuniones con ellos, las cenas tenían que ser maravillosas. Tú eres gilipollas, no, tú más gilipollas. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, da igual. Este tipo le dijo a ese señor, eso ni tan siquiera está mal, que hombre, te pueden decir, hombre, te has equivocado en un signo, esto no le has dado la suficiente... No, esto no es que no signifique nada, es que no está ni mal. Anda, vete a tu casa. O sea, eso te hunde, porque este tío era un percórdido. Pero bueno, escribió esta carta en perfecto alemán, donde es muy famosa la primera... Bueno, la escribió desde Zúrich en 1930, y entonces empezó con una frase que es muy famosa en la mitología de la física, que dice, queridos damas y caballeros radioactivos. Claro, ahora mismo te dicen eso, y coño, que te da repelú. Pero en aquella época molaba ser radioactivo, ¿eh? Era gente que sabía de radioactividad. Y entonces por aquí en medio dice, esto ya me lo he solucionado yo, es que se emite una partícula que no tiene carga, que prácticamente no tiene masa y que no interacciona con absolutamente nada, con lo cual nunca la vamos a detectar. Claro, eso lo propone un chaval y le dicen, venga, esto ni tan siquiera está mal. Pero si eres Wolfgang Pauli, pues todo el mundo dice, llevará razón. Lo interesante de esta carta en realidad no es esa parte, que es la primera vez que se pone sobre la mesa la existencia de una partícula con las propiedades del neutrino, sino que no se llamaba neutrino, él le llamó neutrón, pero luego descubrieron el neutrón 2 años después, que era una partícula muy gorda, con lo cual eso no podía ser, porque partículas gordas sí sabemos detectarlas. Pero lo guapo está en este último párrafo de aquí, que dice, y perdonadme que no asista a esta maravillosa reunión de físicos en Tübingen, pero es que tengo un baile con mi novia en Zúrich, justo el día que habéis puesto la reunión, no voy a poder ir. Así que, o sea, a ti te mandan una carta para invitarte al congreso de las mentes más claras del campo y tú dices que pasa porque tienes que ir a un baile. Eso es cuestión de prioridades, aprender esta lección, ¿eh? Así que nada, pues este tío propuso eso y dijeron, vale, pero si no lo vamos a poder medir nunca. Pero ahora sí que podemos, porque no sé si os habéis dado cuenta de que de neutrinos en la tabla de antes hemos puesto de 3 tipos. Está el electrón y el neutrino electrónico, está el muón y el neutrino de tipo muón o muónico, y está la partícula tau y el neutrino tauónico o tipo tau. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque sí que hemos aprendido a detectarlos. Estas partículas no interaccionan vía electromagnética. ¿Por qué? Porque no tienen carga eléctrica. Tampoco interaccionan por la interacción fuerte como hacen los quarks, con lo cual no podemos contenerlas en los núcleos, no sienten interacciones fuertes, es decir, pasan de todo. Atraviesan la materia como si nada. Solo interaccionan por la interacción débil. Esta que cambia las partículas de identidad. Es un ejemplo claro, protón cambia a neutrón. O al revés, neutrón cambia a protón. Eso es un cambio de identidad, eso es una interacción débil. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque la probabilidad de que un neutrino interaccione con la materia usual es pequeñísima, pero no cero. Con lo cual hemos aprendido a desarrollar sistemas de detección, que después vamos a ver unos cuantos, en realidad vamos a ver uno, porque son los del Nobel, y resulta que hemos aprendido que hay un determinado tipo de neutrinos que siempre que interactúan con la materia, que lo hacen muy poco, pero cada vez que lo hacen aparecen neutrones, o sea, electrones. A eso le hemos dicho neutrinos electrónicos. Hay otros que siempre que interaccionan con la materia aparecen muones, o están involucrados los muones de alguna manera en la interacción, con lo cual a eso lo hemos llamado neutrinos muónicos. Y luego están los del tipo tau, que siempre que interaccionan con la materia aparecen partículas tau o están involucradas de algún modo.
Con lo cual uno sabe cuando interaccionan muy poco, pero cuando tenemos la chorra de ver un suceso donde sí que se produce la interacción, sabemos si es de un tipo, de otro, viendo las partículas que salen, si es un electrón, un muón, un tau, etc. ¿Vale? Pues nada, esto es nuestro Sol, porque ahora la pregunta es, ¿dónde se producen los neutrinos? Pues los neutrinos se producen en reacciones nucleares, chungas, muy chungas. Uno no se puede bañar en un sitio donde se produzcan masivamente neutrinos porque, ya sabéis, que normalmente en reacciones nucleares. Y hay sitios que son, por ejemplo, los reactores nucleares y esto que es el mayor horno nuclear que conocemos, las estrellas. Ahí se producen reacciones nucleares, etcétera, etcétera, y eso es una fuente de neutrinos. Empiezan a salir neutrinos ahí como locos. Ojo, de nuestro cuerpo, que si, por poco que penséis, en nuestro cuerpo hay una pequeña proporción de carbono 14 que está en el ambiente, pues ese carbono 14 es inestable. De vez en cuando, algunos de nuestros carbonos 14 se convierten en nitrógeno y emiten neutrinos. Vamos, que somos una fuente de neutrinos. ¿Estáis contentos, no? Lo sabéis. Lo podéis decir, yo emito neutrinos. Todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esto es una grandísima factoría de neutrinos. De hecho, lo que podemos saber es... Estas son todas las reacciones nucleares que no voy a explicar que se dan en nuestro Sol. Esto nos ha llevado casi un siglo entenderlo bien, pero ahora podemos decir que tenemos muy claras las reacciones nucleares que se dan en nuestro Sol. Básicamente porque hemos hecho experimentos en reactores nucleares, porque tenemos modelos teóricos muy claros que nos indican cuáles serían las propiedades del Sol si se dan estas reacciones nucleares, etc. Pero una cosa que quiero poner de manifiesto aquí es que en todas estas, si veis aquí, eso es el símbolo del neutrino y del neutrino. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué tipo de neutrino? Bueno, pues esta pelotita es electrón, electrón, electrón. Todas son electrones. Todas las que aparecen ahí. Con lo cual, todos los neutrinos que produce el Sol son de tipo electrónico. Guay. Y entonces eso, como sabemos mucho de las reacciones nucleares del Sol, pues decimos, todos los neutrinos que salen del Sol tienen que ser de tipo electrónico. Ni muónico ni tauónico. Electrónico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, pues nada, me voy a poner un detector, que un detector básicamente consiste en poner un cacharro muy grande con mucha materia dentro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un neutrino interaccione con la materia es muy bajita. Entonces, ¿cuál es la solución? Poner mucha materia para aumentar un poquito esa probabilidad. Tampoco mucho, ¿eh? Se puede ver una interacción cada pocos días, cada mes, cada año, dependiendo de los detectores. O sea que es un trabajo bastante aburrido. Si alguien se va a dedicar a la física de neutrinos, pues que se cargue de paciencia. Al santo Job, después de las yacas, lo mandaron a un detector de neutrinos. Esto está en la Biblia, lo podéis comprobar cuando queráis. Y entonces pusieron detectores de neutrinos para contar los neutrinos que salían del Sol. ¿Cómo hicieron eso? Pues hicieron el modelo teórico y dijeron, en el Sol se producen tantísimos cuantos son 1000 neutrinos electrónicos. Cuando lleguen aquí interaccionará una fracción pequeñita, pero sabemos cuántos. Entonces pusieron el detector y miraron. Ahí, no voy a hacerlo eso, pero para que os hagáis una idea, que fue algo así. Entonces, cuando ya habían encontrado el tiempo de medición, se dieron cuenta de que los que se esperaban que interaccionaran, solo había 1/3 o 2/3, dependiendo de cómo fuera el detector. Si el detector podía encontrar neutrinos electrónicos solo encontraba 1/3 de los que se esperaban. Y eso está en estas barritas moradas. Esos son los que se encuentran en el experimento. Y estas barritas de colores indican todos los que esperaríamos teóricamente encontrar. Como veis, los que se encuentran experimentalmente son muy pocos. De hecho, 1/3, 2/3. ¿Y eso qué pasa? Pues la gente dijo, no entendemos qué pasa en el Sol o no entendemos la física de neutrinos. Hasta que alguien dijo, ojo, a ver si... Y entonces el a ver si es el meollo de la cuestión. Y es que a los neutrinos les gustan los balancines. Y esto es una cosa poética. Lo que quiere decir esto es que cuando yo produzco en un proceso un electrón, el electrón aparece de una manera así. Bueno, esto no sé por qué pinta aquí, pero se me ha... Cuando produzco un electrón, aparece así. Y dice, hola, soy un electrón. Y eso quiere decir que tiene la masa del electrón, que yo sé cuál es, tiene la carga del electrón, tiene el spin del electrón. Esa partícula es un electrón porque tiene todas las etiquetas del electrón. Y entonces cuando yo dejo evolucionar eso, yo sé que cuando se crea un electrón tiene la masa del electrón.
Y cuando yo lo dejo que se propague, en todo instante yo sé qué masa tiene y de qué tipo de partícula estoy hablando, de qué carga es, de qué spin es, etc. Entonces una animación es así. El electrón se propaga y siempre es un electrón. De hecho, en eso se basa que tengamos corrientes eléctricas, en que sabemos mover electrones para tener electricidad. En todo momento sabemos que el electrón tiene la masa del electrón. Con los neutrinos pasa una cuestión, y es que nosotros sabemos que el neutrino es electrónico. ¿Por qué? Porque en el proceso en el que se ha creado ha salido un electrón, con lo cual ese neutrino es electrónico. ¿Pero qué masa tiene? Si vamos a la teoría nos dice, todos tienen masa cero, y decimos, ¿y por qué? No hay ninguna razón de que tengan masa cero. De hecho, tú no sabes con qué masa está saliendo ese bicho. Y entonces, aquí viene otra de las magias de la mecánica cuántica, y es lo siguiente. Yo tengo tres tipos de neutrinos. Si tuvieran masa, tendría tres tipos de masas diferentes en la situación más general posible, ¿cierto? Pues el neutrino de tipo electrón tendría una masa, el de tipo muónico tendría otra, el de tipo taurónico tendría otra. Pero en mecánica cuántica, si tú no eres capaz de determinar y de medir qué cantidad es la que estás midiendo, por ejemplo la masa, pasa lo siguiente, que podemos estar en una situación intermedia, con lo cual, restringiéndonos al caso de 2 neutrinos, no de 3, porque si no los dibujos se complican, y las fórmulas también, pues dice, yo me he creado como neutrino electrónico, porque ha salido un electrón del proceso. ¿Pero qué masa tengo? Pues yo pongo dos masas, por ejemplo, porque tengo dos tipos de neutrinos. Imaginemos el electrónico y el muónico. Y entonces, el estado que tiene la partícula respecto a la masa está intermedio. Y decimos, pero ahora vamos a dejar que se propague esa partícula. Y entonces la cuántica aquí es maliciosa, porque si se propaga esa partícula, este vector de aquí empieza a girar. Y hace esto. Entonces empieza a girar, y cuando empieza a girar, pues adquiere unos valores donde el neutrino no sabe lo que es, luego es muónico, luego es electrónico otra vez, luego vuelve a ser electrónico, porque según los valores que tenga esa composición de las dos masas. Entonces, eso es lo que se llama oscilación de neutrinos, y es un efecto puramente cuántico. Pero pasa un detalle. Esta es la fórmula simplificada de la oscilación de neutrinos, que es la probabilidad de que un neutrino de tipo electrón se convierta a un neutrino de tipo muón. ¿Cuál es la probabilidad? Este factor de aquí es un factor constante, vale 3, 7, 8, no vale 3, 7, 8 porque es un seno, solo puede valer 1 como máximo, pero me entendéis, es una cantidad constante. Pero aquí está la clave, y es que aparece un incremento de masas al cuadrado. Es decir, es la masa 1 al cuadrado menos la masa 2 al cuadrado. Si ese dicho es 0, todo esto es 0, con lo cual no se da el proceso de oscilación. ¿Vale? Pero ocurre que si eso es distinto de 0, significa que los neutrinos tienen masa, que las masas no son iguales, ese término no es 0, y entonces se puede dar el proceso de que yo cree aquí un neutrino electrónico y cuando se propaga se va pasando a otros tipos de neutrinos. De hecho, la imagen que tenemos, y esta L de aquí es lo que lleva recorrido el neutrino desde que se crea hasta que lo detecto. Es la longitud que ha recorrido desde que lo he creado hasta que lo he detectado. Con lo cual, cuanto más grande sea esto, pues esto irá afectando el valor. Y irá afectando en una forma ondulatoria, que es esta imagen de aquí. Aquí tenemos la probabilidad de que el electrón pase, o sea, el neutrino electrónico pase al neutrino muónico, que es la curva roja. La otra es la opuesta, es que no le pase nada. Entonces, inicialmente, ¿cuántos neutrinos muónicos? Si yo creo en un proceso donde aparecen electrones, sé que todos, como por ejemplo en el Sol, que todos los neutrinos son de tipo electrónico. Pero si los neutrinos empiezan a moverse, por ejemplo, vienen hacia la Tierra, resulta que si están oscilando, si las masas no son iguales, pero no sabemos cuáles son, resulta que el número de neutrinos muónicos sube hasta una determinada cantidad y después vuelve a bajar. ¿Qué pasa si yo pongo un detector aquí? Que lo que encuentro es que me llega la mitad de los neutrinos electrónicos que yo espero encontrar. ¿Por qué? Porque en el camino muchos han cambiado a otro tipo de neutrinos. ¿Está claro? Eso es el fenómeno. ¿Qué pasa si yo pongo el detector aquí? Pues que prácticamente todos vienen como neutrinos electrónicos. ¿Vale? La chorra es que la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra justamente coincide con una de estas oscilaciones. ¿Sí? Por eso cuando miramos no encontramos todos los que queremos, los que creemos que íbamos a encontrar, sino que encontramos menos. Y entonces,
¿Cómo se demuestra esto? Pues hay dos experimentos clave que son los que se han llevado el premio Nobel. Uno es el que está en Japón, que es el Super Kamiokande, y el nombre de Super Kamiokande está muy bien puesto. Kamiokande no sé lo que significa, seguramente será camino hacia la luz yendo por la paz. Los japoneses son así, pero después se echa, ¿no? Camino debe ser viento. O viento, sí, viento del sol, o algo así, Pero bueno, los japoneses luego se hacían fotos cortándole la cabeza a los coreanos, pero bueno, eran muy finos, eso sí, no salpicaban la sangre ni nada. Y es un pueblo donde se hacen el de aquí, sí, el sipuku, como sea, yo no quiero saber el nombre, tampoco tengo interés en probarlo. ¿Por qué este detector de cómo se hace? Es una bestialidad, de hecho. Esto es un bicho que tiene 41 metros de alto, es un cilindro con 41 metros de alto y 39 metros de diámetro en la base. Todo esto está lleno de detectores y está debajo de una montaña a 1000 metros debajo de tierra. Se pone debajo de tierra porque en nuestra atmósfera aparecen partículas que vienen del Sol y de fuentes astrofísicas y eso la Tierra las apantalla. Así que lo que estamos seguros es que como los neutrinos prácticamente no interaccionan con nada, cualquier cosa que dé señal ahí abajo sea un neutrino y no cualquier otra partícula, ¿vale? Por eso conviene ponerlo bajo tierra siempre. Los detectores de neutrinos casi siempre están muy al fondo. Y el bicho este, en una imagen real, es así. Estos son dos tíos que están limpiando los detectores. Estos son detectores... Estos señores seguramente serán ingenieros por Harvard, Princeton o lo que sea. Están ahí con su barquita en el detector. El detector ese acumula, cuando está lleno, tiene 50.000 toneladas de agua. Ahí. Hay que poner materia para que el neutrino diga, voy a interaccionar aquí que se lo han currado. Y esto de aquí son lo que se llaman fotomultiplicadores, son detectores de luz. Y ahora veremos por qué se ponen detectores de luz para detectar neutrinos. La cuestión reside en... bueno, esta es una imagen chula. Este es nuestro Sol en 3 longitudes de onda. Este es en el visible con un telescopio que se llama de línea alfa, donde se ven las manchas solares y la dinámica solar, etcétera. Este es nuestro Sol en la emisión en ultravioleta que produce, y esto es en rayos X. Y Super Kamiokande es capaz de ver al Sol con neutrinos. Y la imagen que obtiene es esto. Eso es el Sol visto con neutrinos. Veis que esto es las capas exteriores, que están así templaditas, ahí no se producen muchos neutrinos. Donde está la movida gorda en el Sol es cerca del núcleo, donde se producen las reacciones gordas, que es donde salen más neutrinos. Las reacciones nucleares fuertes es en el interior del Sol. La superficie del Sol está a unos 5.000, 6.000 grados centígrados y el interior está a 150.000 o cosas así, es un infierno, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la imagen que obtiene Super Kamiokande después de 1500 días de observación siguiendo el Sol. De día y de noche, porque los neutrinos que emite el Sol te vienen de día así, pero de noche te vienen desde atrás, atravesando toda la Tierra, y alguno colisiona con algún átomo del detector y da señal, ¿vale? Y hay otra fuente de neutrinos. Hay otra fuente de neutrinos y es porque nosotros, en nuestro planeta está bombardeado diariamente en todas las direcciones por partículas que proceden o bien del Sol, protones, etcétera, o otras emisiones de fuentes astrofísicas. ¿Y qué ocurre? Pues que llegan a nuestra atmósfera, que se encarga de protegernos. Esas partículas de mucha energía colisionan con átomos y con núcleos de nuestra atmósfera y se producen cascadas de otras partículas. Y lo que me interesa aquí es que veáis que aquí se produce un neutrino muónico, porque aquí se ha producido un muón. Aquí un muón se transforma en un electrón y entonces aparece un neutrino muónico porque hay un muón asociado al proceso, pero como hay un electrón asociado al proceso, también aparece un neutrino electrónico. De hecho, estos procesos llevamos un siglo estudiándolos y los conocemos de maravilla. Sabemos que se producen toda la atmósfera a la misma vez y sabemos cuántos neutrinos muónicos y cuántos neutrinos electrónicos se tienen que producir en estos procesos atmosféricos. Entonces, Super Kamiokande se dedica a estudiar esto y lo hace del siguiente modo. Esto es Super Kamiokande y entonces lo que hace es empezar a mirar en el cielo y me dice todos los neutrinos que vengan de esta dirección y los que vengan desde la opuesta, es decir, atravesando toda la Tierra, Si le vienen desde aquí arriba, los otros que compara son los que le llegan desde aquí abajo, es decir, atraviesan todo el planetita para llegar ahí, que ya es mala suerte atravesarse todo el recorrido desde la atmósfera a la Tierra y dar con un átomo en el detector, pero así es la vida, neutrino. A ver, y muerte. Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Los datos reales de los detectores
¿Cómo los obtenemos? Pues la clave está en esta imagen. Esto es un avión que está empezando a moverse en Mach 1. Eso quiere decir que ese avión se está empezando a mover a una velocidad superior a la velocidad del sonido en el aire. ¿Qué ocurre? Que entonces el avión se mueve más rápido, produce lo que se llama una onda de choque, que es una disminución de la presión en forma de cono hacia atrás, y entonces ¿qué ocurre? Esto es lo típico de que ves el avión y detrás el sonido intenta alcanzarla y se oye el ruido un tiempo después. ¡Bum! ¿Vale? Eso es porque el avión ese se está moviendo a una velocidad superior a la velocidad del sonido en el aire. Justo la misma idea es cómo se detectan neutrinos en Super Kamiokande. Esto de aquí es un reactor nuclear y eso de ahí es agua. ¿Y ese agua está brillando en azul? Me diréis, y la respuesta es sí. ¿Y por qué está brillando en azul? Pues porque resulta que algunas veces los neutrinos colisionan con núcleos que estén ahí en el medio, en el agua, y expulsan o electrones o muones. Los electrones y los muones son cargas eléctricas que se empiezan a mover en el medio. Y resulta que si la energía es adecuada, esas cargas se pueden mover, ojo, a una velocidad superior a la de la luz en el agua, no en el vacío. En el agua la luz se mueve mucho más lento que en el vacío, pero podemos tener cargas eléctricas que se muevan dentro del agua a una velocidad superior a la de la luz en el agua. ¿Qué ocurre? Que entonces se rompe la barrera de la luz en el agua y se produce el mismo fenómeno. Tú ves la carga pasar y después ves un cono de luz detrás de ella. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué están los fotomultiplicadores estos aquí, los detectores de luz? Al neutrino no lo puede detectar a simple vista. Entonces lo que esperas es que interaccione con un núcleo, que se emite una partícula cargada y que aparezca un cono de luz. Entonces ese cono de luz excitará algunos fotomultiplicadores de la pared. Y las señales que se den son de este tipo. Estos son datos reales de Super Kamiokande y esto de aquí es un muón y esto de aquí es un electrón. ¿Cómo se sabe si es muón o electrón? Bueno, pues porque los conos de luz que producen esas dos partículas son diferentes. Si veis, no sé si se ve bien, este es mucho más nítido que este, aquí hay muchos más puntitos. ¿Por qué es eso? Porque se sabe que los electrones, como son menos masivos que los muones, al moverse a través del medio, van interaccionando con otras partículas cargadas, que empiezan a acelerar también y a emitir también luces. Con lo cual te llega el anillo del rollo este del electrón moviéndose más rápido que la luz en el agua y otras luces que ha ido excitando en su camino. Se sabe que el muón excita menos, por eso los puntitos son menos que este. Con lo cual, analizando las imágenes se puede decir, aquí se ha producido un muón, por tanto ha sido un neutrino de tipo muónico, y aquí se ha producido un electrón, por tanto ha sido un neutrino de tipo electrónico. ¿Guay? Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son cositas así, que vamos a coger solo una. Esto es para electrones y esto es para muones. Entonces, la curva en rojo, estos en rojo son las predicciones que se hacen teóricamente considerando que no existe oscilación de neutrinos. No hay oscilación. Y en verde es lo que se espera con oscilaciones. Resulta que por las propiedades de los electrones y por la distancia que estamos de la atmósfera hasta el detector, no se espera, la L esa que había en la fórmula, no se espera que haya una oscilación de neutrinos para electrones, para los tipos electrónicos. Y los datos confirman eso. Aquí tenemos la curva y los datos son esos puntos de ahí que siguen básicamente la curva teórica. Guay. Y entonces luego tenemos esto. Ah, bueno, ¿y esto de aquí qué es? Esto, el coseno este entre 1 y 1 es mirar. Desde arriba es cuando esto vale 1, es que estamos mirando cosas que vienen desde arriba, neutrinos que vienen justo en la vertical, y el menos 1 son cosas que vienen justo en la vertical pero desde abajo. ¿Vale? Y entonces, para los muones encontramos esto. Si no consideramos oscilaciones, resulta que tenemos que básicamente desde arriba, desde abajo y desde todas las direcciones tenemos que encontrar el mismo número de neutrinos muónicos. Pero los datos son estos, que concuerdan con que haya una oscilación. Pero oscilación ¿a qué? Es decir, encontramos casi la mitad de los que habría si no oscilara. Pero evidentemente no oscila a tipo electrónico, porque los tipos electrónicos no oscilan. Pero ¿qué pasa? Que hay otro tipo. Entonces se espera que oscilen a neutrinos tipo tau, que este detector no puede saber si eso pasa o no. Pero esto es una indicación clave, porque esta curva verde se hace con el cálculo explícito suponiendo la oscilación de neutrino muónico a neutrino tau. Y entonces, ojo,
aquí lo que ocurre es que estos neutrinos vienen y solo han traspasado la atmósfera y los 1000 metros que hay hasta el detector, aproximadamente unos 20 kilómetros. Pero estos que vienen desde abajo, que son los que vienen justo desde abajo, han atravesado 1300 kilómetros, toda la atmósfera y todo el diámetro de la Tierra. Con lo cual a estos sí le ha dado tiempo a oscilar, según la formulita esa que habíamos visto antes, que básicamente es esta. Según esta L, si yo pongo aquí 20 kilómetros, me dice que la probabilidad de que oscile es prácticamente cero, pero si pongo 1300 kilómetros en metros, o en lo que sea, pues me dice que la probabilidad es básicamente de que justo donde está el detector encuentre la mitad de lo que espero. Y eso es justo lo que se espera, lo que se encuentra, ¿vale? Con lo cual ahí estoy viendo un déficit que puedo asociar a una oscilación de neutrinos. Y la respuesta es, muy bien, todo esto está muy chulo, pero de verdad se ha comprobado el tema. Entonces, eso lo responde el otro experimento que ha sido galardonado con el premio Nobel, que es el Sudbury Neutrino Observatory, que está en Canadá, también en una mina. Eso es una pelota, así, gorda, que tiene un diámetro de 17,8 metros y que está repleta de agua, pero es un agua especial. Es un agua donde el hidrógeno tiene hidrógeno y un neutrón, es lo que se llama deuterio. Es agua pesada, es agua que no se puede beber porque no te quita la sed. No sé por qué, pero no te la quita. Es una tontería, es un dato que os doy. Bueno, sí, os voy a contar una anécdota. Yo leí cuando era pequeño que en el agua que nosotros bebemos, algunas moléculas de agua contenían deuterio. Y que el agua, eso se llama agua pesada, porque el átomo de hidrógeno pesa más de lo normal porque tiene 2 partículas en vez de solo el protón. Y que no te quitaba la sed. Entonces yo me pasé un verano con un bidón de 50 litros y entonces lo que hacía era, lo dejaba puesto al sol y cuando quedaba por la mitad, pues mi pensamiento era, cuando quede por la mitad lo vuelco en 2, vuelvo a hacer la evaporación, lo parto en 4, vuelvo a hacer la operación. ¿Y por qué? Porque me dijeron que el agua pesa exactamente que la otra, con lo cual yo pensé, en un proceso así, seguro que al final me quedo con un vasito de agua pesada, me lo bebo y no me quita la sed. Nunca lo conseguí. Y además porque se presentó la silla y dijo, ¿por qué estás haciendo agua pesada, chaval? Es que el agua pesada es indispensable para el tema de los reactores nucleares. Pero en fin, eso es otra historia. Lo de la CIA es mentira, me lo acabo de inventar, Bueno, este es el detector y esto es un tipo que está ahí viendo que todos los tornillos tienen su sitio, Otro doctorado por Harvard o por lo que sea, descolgado por una mina ahí en el interior, guay. Y entonces, eso también está lleno de fotomultiplicadores, el proceso de medición es el mismo, pero este detector tiene una particularidad, y es que puede encontrar los 3 tipos de neutrinos, con lo cual o se pone a mirar al Sol todo el rato y empieza a decir, ¿cuántos neutrinos me llegan desde el Sol? Y dice, si solo miras a los neutrinos de tipo electrón, encuentro 1/3, que son lo que se encontraba antes con los otros que solo miraban de tipo electrónico. Pero si los miro todos, que es encuentro todos los que espero que estén. Es decir, cuando yo miro al Sol, encuentro todos los neutrinos que se producen en el Sol. Y los he visto oscilar, porque yo sé que todos se producen tipo electrónico y cuando los miro, veo que entre electrónico, muónico y tipo tau, resulta que he encontrado todo lo que esperaba. Eso es una verificación del proceso de oscilación. Y eso es importante porque nos dice que el neutrino tiene masa. Y eso es importante porque nuestra mejor teoría para describir partículas nos dice que el neutrino no tiene masa, con lo cual eso quiere decir que nuestra mejor teoría es una caca respecto a los neutrinos y que hay que seguir estudiando. Eso es una buena noticia para los chavales y chavalas que se quieran dedicar a esto, y es una pésima noticia para los que hicieron el modelo estándar porque eran unos maletas. Bueno, no, eran muy listos, pero bueno, tampoco podían acertar en todo. Y bueno, entonces, al final, viendo esto, pues esto es una pijada que iba a explicar, y es que en realidad tú sabes, por las formulitas estas, que el neutrino electrónico, muónico y tauónico tienen que tener masas diferentes. Pero tú no sabes qué masa tienen, porque no somos capaces todavía de medir las masas. Con lo cual hay un problema de que no sabemos si el de tipo 1 es más ligero que el otro, o viceversa. Lo único que sabemos son las diferencias entre uno y otro. Sabemos que entre el 1 y el 2 tiene que haber esta diferencia de energía, que es esta, y que entre el 2 y el 3, que son medidas atmosféricas, entre el muón y el tauón, tiene que haber esta diferencia de energía. Esto que parece una chorrada es esencial para encontrar cosas como si los neutrinos son su propia antipartícula o no lo son, que es una cosa que yo espero que dentro de poco
estemos dando una charla al respecto, porque es un experimento que va a hacer gente de España y espero que se encuentre que sí es su propia antipartícula, que será un pelotazo y le darán un premio Nobel a un colega nuestro que es Juan José Gómez Cadenas, profesor de la Universidad de Valencia, que lleva el proyecto NEXT, que por cierto va a empezar a funcionar ya mismo, así que terminad pronto las carreras y iros para allá, porque quieren gente machaca, ya sabéis, los becarios. Pero bueno, esto era una pijada. El caso es que el premio Nobel de este año se le ha concedido a Takaaki Kajita y Arthur McDonald, que son el jefazo de Super Kamiokande, que ya os podéis imaginar que no es el que estaba en la barca, y este tampoco es el que estaba descolgado limpiando aquello y verificando los tornillos, pero bueno, en realidad pues son los que movieron todo el cotarro y apostaron fuerte por los proyectos, y la verdad es que los resultados son impresionantes respecto a entender cómo es esto. Y os digo que somos afortunados al vivir en un país como este, que a los 3 segundos de concederse el Nobel, lo que más se tuiteó y se puso en las redes sociales es que el que había ganado el premio Nobel era Kajita McDonald. Somos así de simpáticos, muchachos. Happy Meal. Es que no lo ponen a huevo. Si aquí se muere tu padre y hace un chiste, esto es que era muy fácil. No deberíamos ni de haberlo hecho. Efectivamente, esto era ya trivial. Kajita McDonald. Y bueno, una cosa al respecto de lo que he dicho, de que estos no son ni los que miran los datos ni los que van limpiando los detectores y eso, es que los premios Nobel solo se conceden a personas individuales, no a instituciones, pero detrás de esta gente hay mogollón de gente en Super Kamiokande y en ese neón. Hay muchísima gente trabajando, hay mucho ingeniero, mucho informático, mucho físico, hay mucho de todo, Así que, ya sabéis, participad, porque esto es una pasada, Fijaros la cara de alegría que tiene todo el mundo, no lo veis, pero ya os pasaré la transparencia, es que están felices, dices, trabajo en Super Kamiokande y mi jefe se va a llevar un Nobel con mi trabajo. No pasa nada. No, afortunadamente lo que hacen estos señores cuando ganan el Nobel, usualmente lo que se hace es que el premio en metálico y tal, y el diploma y todo eso se dona a la institución donde has ganado el Nobel, porque evidentemente una vez que tú ganas el Nobel no quieres el dinero para nada, porque a partir de ese momento tú vas por la vida diciendo, tengo un premio Nobel, hola, tengo un premio Nobel, hola, tengo un premio Nobel. Y entonces a partir de ahí, pues escríbeme un libro, ¿vale? ¿Y eso cómo se llama? Dame una charla, ¿vale? ¿Eso cómo se llama? Soy un premio Nobel, entiéndelo, tengo una reputación, con lo cual a partir de ese momento tu vida consiste en ser premio Nobel. El dinero pasa a un segundo plano. Eso es ser de verdad rico. Tienes prestigio, tienes un premio Nobel, no necesitas el dinero. Así que nada, yo creo que con esto ya hemos acabado. Así que muchísimas gracias y nada. ¿Que lo he hecho yo? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle cortita? Bueno, cortita o larguita. A Enrique, o he quedado todo clarísimo que es un neutrino muónico, electrónico y otro que es tauónico. Eso no es nunca. ¿Alguna pregunta? Por allí. Intenta, como no tenemos micro, sí, ya. Aparte de las diferencias que has dicho, ¿hay más diferencias entre los 3 tipos de neutrinos? O sea, la masa y la interacción que hacen. Pues no tengo ni idea. Pero tampoco lo tiene nadie. O sea, de los neutrinos sabemos bastante poco, muy poco. No sabemos qué masa tienen exactamente cada tipo de neutrino, lo único que sabemos es que interaccionan muy claramente. Los de tipo electrónico ponen en juego los electrones, los de muónico ponen en juego muones, etc. Todo lo demás, pues hay un mogollón de preguntas, lo que pasa es que ya son un poco más técnicas, que uno tiene que resolver de física de neutrinos. Y es un campo de estudio que actualmente es muy prometedor, y si yo tuviera que apostar ahora mismo por un campo dentro de la física de partículas para dedicarme a estudiar, yo elegiría neutrinos. Primero, principalmente porque los neutrinos se han creado en situaciones muy extremas de la evolución de nuestro universo. Básicamente ahora mismo nos están atravesando, dentro de los 61.000 millones de neutrinos que nos atraviesan, unos 337 justos, uno arriba y uno abajo,
fueron originados minutos después del origen del universo. Es decir, hay todo un fondo de neutrinos por ahí que se han propagado en línea recta desde el origen del universo hasta nuestros días. Si fuéramos capaces de detectar esos neutrinos, aprenderíamos una barbaridad de qué pasaba en el universo cuando tenía minutos de edad. Es lo mismo que la radiación cósmica de fondo, que se originó 380.000 años después del Big Bang. El Big Bang no me gusta decir, después del origen del universo. Y aprendemos una barbaridad porque ahí sabemos si el universo qué contenido de energía tiene, cómo se forman las estructuras, etcétera, etcétera. Actualmente ya hay propuestas de detectar esos neutrinos cosmológicos, pero lo que pasa es que su energía es muy pequeña y nos llega muy poco. Entonces eso es un campo de estudio muy importante. Y otra cosa que no he dicho ahí, pero hay otro sitio donde los neutrinos juegan un papel fundamental, que son en las explosiones supernovas, que es esas muertes estelares de explosión. Pues ahí las temperaturas y los rollos son tan grandes que se producen muchísimas reacciones nucleares y se emite una barbaridad de neutrinos. De hecho, actualmente estos detectores encuentran que viene de repente un chorro de neutrinos y entonces le dicen a los telescopios: oye, apuntad allí que hay una supernova. O sea, a ese nivel han llegado esta gente. O sea, tienen unos detectores que detectan chorros de neutrinos, que se puede saber la dirección, porque no lo he dicho antes, pero con estos conos y todo esto se puede detectar la dirección en la que te ha llegado el neutrino por conservación de la energía, del momento, etcétera. Tienes controlada la energía del neutrino que ha producido la interacción, la dirección de la que te viene. Y claro, si tú te ves un chorro venir, algo chungo ha tenido que pasar por allí. Y además sabes la energía que se ha producido. Con lo cual, muchas veces se ven explosiones supernovas en los detectores de neutrinos y uno apunta allí. Y respecto a todo lo demás, no sabemos si el neutrino es su propia antipartícula o no, y eso es una pregunta fundamental en física, es una pregunta muy gorda en física, y si estuviera aquí Ángel, seguro que la preguntaba. De hecho tenía, lo voy a enseñar, porque como yo esperaba que viniera, pues tenía para Ángel, y entonces tenía una explicación del tema, pero no lo voy a hacer por la tarde. Y entonces, es una cosa que, por favor, si estáis pensando en hacer física de partículas alguno o interesa mucho, es leer sobre neutrinos y estudiar muchos neutrinos, porque es una cosa muy, muy interesante. Y va a haber muchísimos proyectos funcionando ahí. Bueno, haced lo que queráis, podéis estudiar lo que queráis, pero si alguien quiere hacer física de partículas, los neutrinos son guays. Aquí viene Alberto, otra pregunta. Yo tengo primero una de Twitter que me preguntan si los tres neutrinos pudieran ser distintos estados energéticos de una misma partícula. Eso no está ni siquiera mal. No. Es amigo tuyo, ¿eh? Ya. ¿Quién es? ¿Qué pregunta? José Manuel Alcaraz. Pues sí, pero sí y no. O sea, no pueden ser distintos estados energéticos de una misma partícula, porque entonces tendríamos que explicar por qué una misma partícula tiene distintas interacciones con la materia en función de que solo se pongan en juego electrones, muones o tauones. Entonces, no. De hecho, se sabe, porque hay restricciones muy fuertes sobre las familias de neutrinos. Hay una dependencia en algunas fórmulas de la física, por ejemplo, en la masa de la partícula Z, esa que hablamos al principio, que eso se midió en LEP muy bien. La masa de la partícula Z depende del número de neutrinos distintos que existan. Y resulta que lo que clava la masa es que haya tres tipos. Y no solo eso, la radiación cósmica de fondo esa del mapita de colorcitos y eso, muchas de sus propiedades están asociadas al número de familias que existen de partículas. Y entonces el número de partículas, si pones 3, clavas los datos. Es decir, los datos observacionales indican que hay 3 y que son diferentes entre sí. De hecho, son diferentes, tienen distintas masas, etcétera, etcétera. Y si tienen distintas masas, con lo que hemos dicho antes, pertenecen a clasificaciones distintas de las partículas, son diferentes estados. ¿Alguna pregunta? ¿Tú tenías otra? Allí hay una. ¿Dónde? Sí, yo quería preguntar por qué interactúan a veces los neutrinos y otras veces no. ¿Se sabe? ¿Es aleatorio? Sí, sí. ¿O responde un patrón? No, eso claro, responde a un patrón, y es que en el rango de la física cuántica las cosas pasan con una determinada probabilidad, y entonces también la probabilidad de la interacción depende mucho de la intensidad de la interacción. Por ejemplo, cosas que interaccionan electromagnéticamente, es muy probable ver la interacción. Por eso es fácil detectar partículas cargadas, porque tú ves, uy, ahí hay una carga, se me ha cargado un metal.
Porque llega la carga, choca con el metal, se carga aquello, da una señal eléctrica y dices, ahí ha pasado una carga. Sin embargo, los neutrinos no tienen carga, las masas que tienen, no he dicho los valores, pero son mucho más pequeñas que la masa del electrón, muchísimo más pequeñas, con lo cual, y no interaccionan, solo interaccionan con la interacción débil, que tiene una intensidad muy pequeña. Con lo cual, todos esos factores da que la probabilidad de interacción de los neutrinos con la materia es muy pequeña. Pero entendemos por qué es muy pequeña. Es porque en cuántica las cosas no se pueden afirmar sí o no. Es sí con un 55% de probabilidades. Entonces, es por eso. Eso se sabe. Otra pregunta. Si se ha demostrado que tienen masa, se deduce que no se mueven a la velocidad de la luz. Efectivamente, pero como la masa es tan pequeña, se mueven muy cerca de la velocidad de la luz. Y de hecho, esa es la razón por la que se impide, porque una cuestión que se puso, no sé si sabéis que hay por ahí una cosa que se llama materia oscura. La materia oscura se define como materia que está compuesta por partículas que no tienen carga eléctrica porque no interaccionan con la luz ni nada de eso. Y que tienen, no interaccionan, solo interaccionan débilmente. Y dice, ya está, el neutrino. Pero las medidas de la cosmología nos dicen que la materia oscura no pueden ser neutrinos porque los neutrinos se mueven casi a la velocidad de la luz. Y resulta de que si la materia oscura se mueve casi a la velocidad de la luz, no podemos explicar la estructura de galaxias, supercúmulos, cúmulos de galaxias. No podemos explicar la estructura a gran escala. Con lo cual, esa es la razón por la que los neutrinos están excluidos como los responsables de la materia oscura en su mayor parte. Una pequeña cantidad de materia oscura seguro que son neutrinos, pero no es representativa. A no ser que se... Bueno. Vale. Ya. Entonces, un neutrino sale del Sol y se supone que el mismo neutrino va cambiando con el tiempo. Va cambiando, o sea, se crea electrónico y conforme va andando, pues, muónico o otro y así. Pero ahí, entonces, lo que decía antes de la conservación de energía, al cambiar la masa, cambia la energía. Se está frenando, se está frenando. Claro, pero como no se mueven a la velocidad de la luz, pueden acelerar o frenar sin problema. Ahí está el truco. Si se movieran a la velocidad de la luz... frenándose conforme, si están todo el tiempo oscilando, acelerarían y hay un momento que llegan al de menor masa, mayor aceleración. Sí, sí. Eso es una interpretación. Sí. Lo que pasa es que la energía del neutrino se conserva. O sea, la que tiene por el movimiento baja o sube en función de si la masa sube o baja. Efectivamente. Eso solo puede ocurrir si tiene masa. Si no tiene masa, no puede ni acelerarlo ni frenarlo. Siempre se mueve a la velocidad de la luz. ¿Más preguntas? ¿Tú tenías una? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Yo voy a hacer una pregunta. Un par de cosas, anuncios de... Sí, yo le voy a preguntar una cosa, pero luego se lo pregunto. Son todos partículas, pero siempre le ponéis nombre masculino, ¿no? El electrón, el protón. Eso luego te lo pregunto, estoy muy sensible. La próxima voy a proponer que se llame Barbión. Barbión, sí. Todos son masculinos. Y la siguiente... Barbiona. Vamos a dejarlo aquí. Dentro de 15 días tenemos una charla que será el 28 de octubre, si yo sé su nombre, 27 de octubre, ¿no? Dentro de 2 semanas. Y no sé el título, pero bueno, sí conozco al conferenciante, el profesor Luis Montejano, que no sé si ha venido hoy, que es, para mi gusto... No, está en Alicante. Está en Alicante. Es un profesor de México, que está invitado en nuestro departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, y que hablará, supongo que de teoría de grafos, ¿no? No sé de qué va a hablar. Da igual de lo que hable. O sea, escuchar a Luis Montejano es un... ¿Perdón? De anchura constante. De problemas de anchura constante, cómo mover un sofá alrededor de un pasillo o algo así. Bueno, da igual de lo que hable, es geometría. De verdad, hable de lo que hable, aunque no lo entendáis. Las matemáticas es un lujo y un placer escuchar en persona hablar a este hombre, porque es uno de los mejores conferenciantes que vais a escuchar en vuestra vida después de Cuentos Cuánticos. Nos vemos en 15 días, ¿vale? ¿Qué tengo que decir? Que este fin de semana, que hay descuento, ¿no? Okay. Sí. Este fin de semana, 16, 17 y 18 de octubre, Ángel Martín, lo conoceréis porque es el presentador del programa donde salgo yo, es el chico que sale de mi lado. Y dio la charla aquí hace 2 años. Dio la primera charla de esta temporada en el Boulevard. Pues Ángel Martín y Ricardo Castellán en el Teatro Quintero tienen una obra de teatro, tenéis el cartel en la puerta, Los Paylock. Es chulísima, yo la he visto 2 veces, significa que la primera me gustó, que es una especie de musical, película muy buena. Perdón.
Y si queréis, aquí ahí os firman, os sellan un ticket, aquí está el dueño, y os hacen un descuento de 3 euros en la entrada, ¿no? Si lleváis el sello de que habéis venido a Ciencias Boulevard. Y ya está, que mañana a las 11:30 os quiero delante de la tele viendo Orbita Light. Sí, claro. ¿Vale?